Voy a iniciar explicando un poco qué es lo que se debe entender como nuevo constitucionalismo latinoamericano, cuáles son sus principales características, tanto formales, para explicar a partir de estas del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Existe una vía y una beta muy importante para el ejercicio de los derechos de las personas LGTBI, ¿no? Es decir, analizando y brevemente como un pequeño ensayo de hipótesis, estableciendo justamente que son a partir de estas constituciones latinoamericanas, a partir de estos nuevos textos constitucionales, que el tema de los derechos de las personas LGTBI tiene unas perspectivas bastante interesantes para su ejercicio. Entonces, cuando identificamos la historia del constitucionalismo latinoamericano desde las revueltas justamente revolucionarias del siglo XIX, ya hemos identificado que todas las constituciones latinoamericanas han sido justamente producto de espacios deliberativos, pero de espacios deliberativos o asambleas constituyentes que se denominaron en algunos países, que no fueron como tal. ¿Por qué? Porque no tuvieron la participación de todos los sectores de la sociedad, ¿no? Entonces siempre esos espacios constituyentes fueron restringidos en un inicio solamente para las élites políticas y económicas de esos momentos. Entonces es ahí que ante esa desconexión inicial entre la realidad, las realidades de todos los países latinoamericanos y el texto constitucional, que hay dos elementos importantes sobre los cuales se forma, vamos a decirlo así, el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y esos dos elementos centrales en los cuales se va a formar nuestro nuevo constitucionalismo son la pobreza económica y la exclusión. A partir de estos dos elementos, de los países que todavía tenemos aquejamos estos males sociales como la pobreza y la exclusión, es donde se va justamente generando este tema de la necesidad de tener nuevas constituciones, lo que diría el profesor Martínez Dalmau, ¿no? Estos momentos de necesidad constituyente se van formando a partir de que las personas ven que tienen una constitución, que el Estado tiene una constitución, pero estos dos elementos de la exclusión y la pobreza no se han podido resolver. Entonces hay un punto de partida muy importante, es por supuesto la Constitución colombiana de 1991, que fue la punta de lanza de lo que hoy conocemos como nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque a partir de su texto, el texto de 1991, como decíamos, se establece una nueva forma de entender a la Constitución. No solamente una constitución abstracta, una constitución que va a regular el poder político, sino una constitución que da un paso hacia adelante respecto al ejercicio de los derechos fundamentales, en una forma justamente de entender a los derechos fundamentales desde su característica de la universalidad. Es decir, esta apuesta que hace la Constitución colombiana es un elemento primordial para comenzar a entender por dónde va el nuevo constitucionalismo latinoamericano y por qué es tan garantista. En ese sentido, entonces, estas constituciones, cuando hablamos de nuevo constitucionalismo latinoamericano, nos referimos a las disposiciones de la Constitución, como decía, colombiana de 1991, la Constitución venezolana de 1999, la Constitución ecuatoriana del año 2008 y nuestra Constitución boliviana del año 2009. Entonces, estas cuatro constituciones nacen desde estas necesidades muy importantes, ¿no? La pobreza y la exclusión. ¿Cómo trabaja el tema de la pobreza, las nuevas constituciones? Un elemento importante es que el liberalismo, el neoliberalismo clásico nos había enseñado que la economía es justamente un tema de autorregulación por el mismo mercado. Entonces estas constituciones rompen ese paradigma porque introducen cláusulas constitucionales de regulación de la economía. En el caso, por ejemplo, de la Constitución ecuatoriana o boliviana, incluso le dan un apartado, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución boliviana, que hay más de 100 artículos que regulan el sistema económico en su cuarta parte. Entonces, vean que ahí tratar de trabajar para disminuir los índices de pobreza, el nuevo constitucionalismo está tratando de hacerlo a partir de estas cláusulas constitucionales de regulación de la economía. No solamente regulando cómo se van a justamente regular los principios económicos, sino estableciendo para qué tenemos un sistema económico, donde en Bolivia, por ejemplo, tenemos como gran
grandes pilares la justicia social y la redistribución de la riqueza. Y desde un punto de vista de la exclusión vamos a identificar dos elementos importantes en estas constituciones. Primero, el tema de la introducción de mecanismos de democracia directa, a partir, por ejemplo, de los referendos, a partir de los cabildos, de las iniciativas legislativas ciudadanas, entre otras formas de democracia directa. Pero otro elemento importante para trabajar la inclusión social que hacen estas constituciones es ampliar los catálogos de derechos fundamentales dentro de sus textos, estableciendo y reconociendo elementos importantes como derechos a poblaciones específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Constitución, estas 4 constituciones reconocen, aparte de los derechos clásicos, los vemos, van a regular justamente derechos, decíamos, para sectores específicos, para las personas de la tercera edad, para las personas privadas de libertad, para las niñas, los niños y adolescentes, para las y los jóvenes. Incluso la Constitución ecuatoriana habla de las personas que viven con VIH. Entonces, vean que la forma, la apuesta, la fórmula que plantea el nuevo constitucionalismo es que para que la gente sea parte del Estado, para que la gente ingrese, la Constitución le reconoce más derechos. Y un elemento importante en esa coyuntura de los derechos es que estas 4 constituciones también reconocen el principio de no discriminación, que eso es un elemento importante que voy a retomar más adelante. Entonces vean que el entender al nuevo constitucionalismo latinoamericano es entender una nueva forma no solamente de comprender la Constitución, sino de entender una nueva forma de identificar que la Constitución no solamente es una norma política, una norma que regula el ejercicio del poder, sino transita lo que el neoconstitucionalismo nos dice, ¿no? Este tránsito de la constitución política hacia una constitución justamente normativa, donde a partir de este texto constitucional las personas no solamente ven reconocidos sus derechos, sino también les permiten el ejercicio de estos derechos. Entonces, esa es una de las características importantes. Y un elemento también que no tenemos que soslayar dentro de nuestro nuevo constitucionalismo latinoamericano, es que estas 4 constituciones son fruto del poder constituyente. Históricamente habíamos dicho que solamente unas élites habían elaborado o modificado las constituciones hasta que llegan estos 4 textos constitucionales que tienen como, entre otros elementos similares, que son fruto de asambleas constituyentes democráticas. Y este elemento ha permeado tanto que las experiencias constituyentes en otros lugares del mundo necesariamente están exigiendo sí o sí la participación del pueblo en estas decisiones. Es decir, no podemos entender ahora, en el siglo XXI, por influencia del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que existan reformas constitucionales o modificaciones constitucionales que estén por fuera de la participación directa del pueblo, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la Constitución de la Ciudad de México, o sin ir muy lejos también un país hermano que está apostando un proceso constituyente como es Chile, desde justamente preguntarle al soberano si está o no de acuerdo a ir a una asamblea constituyente. Entonces, vean que podemos identificar brevemente esas 3 características del nuevo constitucionalismo latinoamericano: trabajo sobre el tema de la pobreza, tratar de incluir a esos grandes colectivos que han sido invisibilizados históricamente, y también el tema de la recuperación del principio de soberanía popular a través de las asambleas constituyentes. Por eso identificamos que en este ámbito y en este contexto se ha dado una posición muy fértil para hablar de derechos fundamentales, para hablar justamente de los derechos humanos, porque estamos identificando, vean ustedes, que no solamente hemos ampliado el catálogo constitucional, sino, como también dice el artículo 109 de la Constitución, hemos brindado o estamos reconociendo también diferentes garantías e iguales garantías para el ejercicio de los derechos. En ese sentido, es importante identificar, como ya lo había dicho anteriormente, que estas 4 constituciones reconocen el principio de no discriminación, y en el caso justamente también de la venezolana, la Constitución ecuatoriana y la Constitución boliviana, no solamente se hace un reconocimiento abstracto de que no se puede discriminar, sino se establecen las causales importantes por las cuales no se puede discriminar, donde ahí identificamos un elemento importante que es el tema de la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Esto, que obviamente pareciera un poco como redundante, es muy importante cuando una constitución, como lo hace la Constitución boliviana en el artículo 14, o lo hace, por ejemplo, la Constitución venezolana en el artículo 19 o el artículo 3 de la ecuatoriana, cuando establece el listado de esas situaciones que históricamente fueron producto de discriminación, porque eso le va a permitir, esa cláusula les permite a los colectivos sociales poder hacer incidencia política ante el poder constituido, ante las instituciones, para exigir el cumplimiento de sus derechos. Entonces, un elemento muy importante, ya vinculando el nuevo constitucionalismo con el tema de los derechos de las personas LGTBI, va a ser ese. Es decir, un primer elemento importante del reconocimiento de la cláusula de no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Otro elemento importante que se ha podido identificar en esta revisión del nuevo constitucionalismo es que se da un tratamiento mucho más amplio al tema de las familias, al concepto de las familias, así en plural, y al concepto del matrimonio. En relación, por ejemplo, a las familias, se establece una protección integral de la familia o de las familias, como algunas constituciones lo utilizan, generando eso, ¿no? Generando una amplitud constitucional de entender que este instituto jurídico, este instituto social denominado familia, es muy importante para el desarrollo de la sociedad, y en esa importancia también las constituciones van entendiendo que ya no existe un único o un cerrado concepto de familia, sino obviamente existe una gama bastante importante de familias, y que obviamente sobre esas realidades la Constitución tiene que, por un lado, reconocer y por otro lado también proteger. Y un segundo elemento dentro de esta segunda idea es el tema del tratamiento constitucional respecto al matrimonio, ¿no? Históricamente hemos identificado que en las constituciones se da justamente unos candados constitucionales, como así se denominan, para regulando algunos temas que luego son muy complicados, obviamente, volver a destrabarlos. En este caso, históricamente, el tema del matrimonio era una cláusula muy cerrada en los textos constitucionales, donde se establecía que la única forma de matrimonio era entre un hombre y una mujer. Y cuando uno va revisando diferentes cláusulas constitucionales, por ejemplo, el artículo 42 de la Constitución colombiana, el 75 y 77 de la venezolana, el artículo 67 de la ecuatoriana y el artículo 63 de la Constitución boliviana, identificamos que dentro de esa lectura exegética, palabra por palabra, de esas normas constitucionales, no se encuentra una negación de otros tipos de matrimonio. Algunas constituciones regulan un tipo de matrimonio, como el caso justamente de la Constitución boliviana y ecuatoriana, que habla de el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero no cierra eso las puertas a otros tipos de matrimonios, a otros tipos de uniones libres, lo cual justamente se genera un entendimiento bastante interesante. ¿Por qué? Porque al no encontrar una prohibición expresa de otros tipos de matrimonio en el texto constitucional, eso por supuesto abre la puerta a entender que en un futuro varios de estos países pueden justamente entender y legalizar otras formas de, ya sean uniones libres o matrimonio. Estoy hablando justamente entre personas del mismo sexo. Entonces, vean, esa amplitud es muy importante, porque no olvidemos que conforme, por ejemplo, el profesor alemán Peter Haberle, cuando nosotros estamos haciendo una interpretación constitucional, no solamente nos vamos al tenor literal, sino también está el método teleológico, el método histórico y el método sistemático para justamente poder interpretar. Entonces, cuando uno lee el contexto de toda la Constitución, obviamente son constituciones amplias, constituciones que se pueden aperturar tranquilamente a reconocer más y mejores derechos a las personas LGTBI en este caso. Y una tercera idea dentro de la revisión de estas constituciones, que nos abre con un horizonte bastante optimista para los derechos de las personas LGTBI, van a ser elementos también del reconocimiento del bloque de constitucionalidad, que ese yo creo que es un elemento casi imprescindible para hablar lo que vamos a referirnos más adelante sobre las perspectivas de los derechos de las personas LGTBI. En ese sentido, estas 4 constituciones reconocen la presencia del bloque de constitucionalidad en sus sistemas jurídicos, a partir del cual normas históricamente estaban
por debajo de la Constitución jerárquicamente, actualmente tienen la misma importancia que la Constitución, ¿no? Ese es el gran efecto jurídico del bloque de constitucionalidad, colocar al mismo nivel, compartir esa supremacía constitucional junto al texto constitucional. Entonces, con esta introducción del bloque de constitucionalidad, de darle esa supremacía constitucional a los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, también es un elemento importante para los derechos de las personas LGTBI, porque permite que, por ejemplo, las resoluciones y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también formen parte del bloque de constitucionalidad. En Bolivia tenemos una sentencia hito, una sentencia muy importante, que es la sentencia 110, quebrado 2010-R, que interpreta el artículo 410 del texto constitucional boliviano, y en esa interpretación señala que también forman parte del bloque de constitucionalidad las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Lo cual es un elemento, consideramos, bastante de avanzada para reconocer más y mejores derechos. Entonces, en ese contexto del reconocimiento de este bloque de constitucionalidad, también vamos a identificar que son elementos importantes porque la Corte Interamericana ya ha ido justamente a partir de este siglo XXI, ha tenido pocos, pero casos muy importantes respecto a los derechos de las personas LGTBI, que al ser justamente elementos que son parte y son fruto del sistema interamericano, tendrían que tener también un tratamiento igual como la misma Convención Americana, ¿no? Es decir, al ser resoluciones de la Corte Interamericana, tienen justamente la misma importancia que el mismo contenido de la Convención. Entonces, vean tres elementos importantes que habíamos identificado: el tema de la cláusula de no discriminación, el tema del tratamiento del matrimonio de una forma bastante amplia y que hay que revisarlo también a la luz de toda la Constitución, y el reconocimiento del bloque de constitucionalidad. Entonces, ante este paraguas constitucional, los movimientos y los colectivos LGTBI en estos países han comenzado a hacer incidencia sobre la agenda que tenemos al respecto, ¿no? En esta agenda están, por ejemplo, el debate de muchos derechos civiles, como es justamente el tema de la unión libre, el tema del matrimonio, el tema de formar una familia. Entonces, vean que hay un elemento importante que quiero yo destacar en esta tarde, que es la opinión consultiva 24, quebrado 2017, presentada por Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, como todo país miembro, como todo país parte de la Convención, Costa Rica hizo una consulta sobre qué quiere decir justamente el alcance de lo que se denomina el matrimonio igualitario. Y esta opinión consultiva es muy importante para estos temas porque estableció de una forma bastante clara que hay una vinculación muy importante entre el matrimonio como instituto civil con el derecho a formar una familia. Entonces, la Corte, obviamente resumiendo un poquito el caso, establece que como los derechos son universales, tienen también una característica progresiva, el tema del matrimonio igualitario está incluido en el ejercicio del derecho a formar una familia. Y como todas las personas sin discriminación tenemos este derecho a formar una familia, pues establece que bajo la jurisprudencia y bajo el contenido de la propia Convención Americana, no está prohibido que los estados comiencen a regular, comiencen a legalizar y comiencen justamente a generar políticas y principalmente legislaciones respecto al tema de ya sea la unión libre o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces vean que a partir de esta opinión consultiva, que en varios de estos países y de nuestros países en general, no solamente hablando de los países que estamos bajo el nuevo constitucionalismo latinoamericano, forman parte de nuestro texto constitucional, entonces vean que ahí se abre un elemento bien interesante para comenzar justamente a pronunciarse. Si bien el debate sobre los derechos de las personas LGTBI siempre genera polémica, y esa polémica puede estar explicada desde muchas aristas, que obviamente no la voy a hacer en esta tarde, genera polémica porque yo creo que lo que se está poniendo en el debate es el carácter universal de los derechos humanos que comprendemos por un sistema democrático y cómo podemos asegurar
el ejercicio de los derechos humanos a estos colectivos que históricamente han sido vulnerados en sus derechos. Entonces, bajo esta coyuntura habrá personas que se opongan, y bajo esta coyuntura también habemos las que estamos a favor del avance de los derechos. Entonces, siempre en el marco de la democracia, de la libertad de expresión, ahí quien tiene que tomar una posición muy importante es el Estado. Y el Estado, tomando en cuenta el principio de supremacía y de imperio de la Constitución, del artículo 410, el Estado y todas las personas estamos sometidas a la Constitución. Entonces, si las constituciones nos establecen que no puede haber discriminación, que no puede haber justamente una restricción de derechos, hacia donde considero que apuntar a todos estos estados es a generar más y mejores políticas públicas y normativas que vayan a asegurar el ejercicio pleno de los derechos. Y no solamente hablo de las personas LGTBI, sino de los pueblos indígenas, de las mujeres y de todos estos sectores que históricamente, vuelvo a repetir, han sido negados en sus derechos. Entonces, vean que, yendo un poquito sistematizando las ideas que estaba señalando en esta tarde, por un lado, el nuevo constitucionalismo, desde esa característica de protección de los derechos, ha generado un paraguas constitucional que es muy fértil para los derechos de las personas LGTBI. Segundo punto, la opinión consultiva 024 abre un elemento muy importante para comenzar a debatir el tema del matrimonio igualitario, y un elemento también importante es identificar las experiencias internacionales que se están teniendo a partir justamente de varios razonamientos como este. Si bien, por ejemplo, en la mayoría de estos países ya se ha trabajado estos temas, por ejemplo, sin ir muy lejos, hace no más de un año, en Ecuador, la Corte Constitucional ha establecido y ha legalizado justamente las uniones entre parejas del mismo sexo. Vean que ahí el horizonte y las perspectivas que se tienen respecto a estos derechos se pueden identificar de dos vías, es decir, las perspectivas, decíamos, se puede generar desde un punto de vista legislativo, donde los colectivos o las mismas autoridades comiencen a regular estos temas del matrimonio, el tema del derecho a formar una familia, el tema de las adopciones, entre otros, desde un punto de vista normativo, es decir, elaborar normas a partir justamente de regular estos temas, o también de normas que vayan a abrogar normas también que están en contra del espíritu constitucional de protección. Y otra vía muy importante es la vía jurisdiccional, es decir, que las personas que se sientan aludidas y aludidos por estas normas un poco restrictivas tienen que acudir a la justicia para que, como en Ecuador, sin ir muy lejos también los mismos Estados Unidos, también puedan exigir el ejercicio de estos derechos. Y sin ir muy lejos también, eso se ha conocido también ahora en estos últimos días por la prensa, que ya una pareja acá en Bolivia ha activado el control tutelar de constitucionalidad y una acción de amparo solicitando el reconocimiento de su unión libre, ¿no? Entonces ahí el Tribunal de Garantías ha razonado conforme a la Constitución, conforme el bloque de constitucionalidad, haciendo también un debido control de convencionalidad y ha otorgado la tutela, ¿no? Entonces vean que estas situaciones de que, por ejemplo, este caso tengamos una ley de identidad de género, en Ecuador ya se puede realizar, en Colombia también, no hubiera sido posible sin la presencia de estas constituciones. Constituciones rígidas, constituciones muy cortas de los derechos generan un poco elemento para generar. Entonces vean que a partir de estas constituciones, del nuevo constitucionalismo latinoamericano, todos los colectivos y todas las personas tenemos una visión mucho más amplia de lo que podemos generar como derechos fundamentales y tenemos, considero también, las herramientas para poder exigir el cumplimiento de estos derechos fundamentales. Porque no olvidemos que las personas LGTBI, como las mujeres, como los indígenas o como cualquier otro, forman parte del Estado, ¿no? Y en un sistema democrático, todas las personas tenemos los mismos derechos sin discriminación.